Muy buenas noches, que Dios les bendiga. En esta hora vamos a tener el estudio bíblico del miércoles, pero antes vamos a escuchar una alabanza. Yo quiero más y más de Cristo. Quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. De su poder, yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más
Gloria sea a Dios. Ojalá ese sea nuestro sentir. Yo quiero más y más de Cristo. Quiero invitarles a leer en Mateo capítulo 20, versículos del 17 al 28. Mateo 20, del 17 al 28. Dice así la palabra del Señor. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus discípulos aparte en el camino y les dijo: Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos respondieron: podemos. Él les dijo: a la verdad mi copa beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, levantándose, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los potentados las oprimen con su autoridad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Te damos gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, Padre, en esta hora. Ruego tu dirección, Señor, para que ella pueda ser de bendición a todos los que escuchan. Gracias te damos por esta bendita oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, he titulado a esta pequeña reflexión: el pecado de la ambición. Ahora, no vamos a hacer un estudio de palabras, no vamos a estudiar el término ambición en esta ocasión, sino que vamos a ver en este pasaje cómo se reflejó esta actitud en los discípulos, lo que constituyó definitivamente un peligro para ellos si hubieran seguido en ese camino, que la ambición se puede convertir en un gran pecado si no tratamos con ella. Ambición, según la Real Academia Española, es el deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder, riquezas, dignidades o fama, cosa que se desea con vehemencia. Y podemos poner un ejemplo: su mayor ambición es vivir en el campo, o su mayor ambición es convertirse en un doctor, o en un ingeniero, o sacarse la lotería. ¿Quién sabe? Pueden ser muchas cosas, pero está claro que cuando hablamos de ambición es un deseo muy fuerte por conseguir algo, especialmente dentro de estas ramas: el poder, las riquezas, la dignidad o la fama. En el pasaje que hemos leído, nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo nuevamente el anuncio de su muerte y su resurrección, lo cual ya había hecho en 2 ocasiones anteriores.
Pero en esta ocasión, en esta tercera ocasión, Jesús está añadiendo un detalle. Y fue la forma en que moriría. Es decir, la crucifixión. Cosa que él no había revelado anteriormente. En este anuncio, él está dando un detalle más acerca de su muerte, que sería por crucifixión. Hago mención de este detalle antes de entrar en la porción bíblica que es el objeto de nuestro estudio, porque es bien interesante que el incidente que vamos a tratar ahora, lo de la madre de los Zebedeos y la petición que hacen al Señor, pues ocurre después de que el Señor hace este anuncio. Inmediatamente de que el Señor hace su anuncio de la muerte, de su muerte y de su resurrección, ocurre el incidente de la petición que hiciera a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo. Ella y sus hijos vinieron inmediatamente, dice aquí la Escritura, y se postraron ante el Señor para pedirle que en su reino sus hijos fueran sentados uno a su derecha y el otro a la izquierda. Ya desde este momento, pues podemos apreciar cómo la ambición puede hacernos insensibles y despreocupados de otros, aun de aquellos a quien decimos amar, respetar y servir, como era para ellos el caso del Señor Jesucristo. Era su rabino, era su Señor, era aquel a quien estaban escuchando predicar el Evangelio del Reino, hacer milagros, hacer la obra de Dios. Se supone que vivían en una íntima comunión con su Señor y habían aprendido a amarle. Sin embargo, ahora, cuando Jesús hace el anuncio de su muerte y la manera en que iba a morir, inmediatamente esta mujer viene con sus hijos, se arrodilla delante de ellos, de Jesús, y le hace la petición de que en el reino Jesús ordenara que un hijo se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. Nos preguntamos si no hubiera sido más razonable que esta mujer y sus hijos se hubieran acercado a Jesús para dejarle saber cuánto sentían el anuncio que había hecho. Cuánto sentían que Jesús tuviera que pasar por esos sufrimientos y tuviera que morir de esa manera. Creo que una preocupación genuina por el destino del Señor hubiera sido lo más apropiado. Pero la ambición, el deseo de poder, de prestigio, de autoridad, pudo más que eso. Y no se preocuparon en absoluto por lo que Jesús iba a pasar. Y esto es algo muy lamentable. Era una ocasión especial para que esta mujer y sus dos hijos y todos los discípulos que estaban allí hubieran entablado una conversación acerca del reino de Dios y lo que significaba la muerte del Cordero. Hubiera sido una ocasión especial para edificación espiritual, para entender las verdades del reino de Dios. Pero no ocurrió así. Porque la ambición no solo cegaba a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, sino al resto de los discípulos. Porque la palabra de Dios dice que cuando Jesús le contesta a ellos y les dice que no es su asunto, él no puede determinar quién puede estar a la diestra y a la siniestra de su Padre en los cielos, que eso es cuestión del Padre. Y estas personas se enojaron, el resto de los discípulos. Se enojaron contra Jacobo y Juan, porque Jacobo y Juan querían acaparar los primeros lugares. Anteriormente ya habían tenido ellos una discusión acerca de quién sería el mayor en el reino de los cielos. O sea que solamente estaban pensando en cosas carnales. Y
esa ambición, ese deseo por obtener una posición de liderazgo importante y tener autoridad y supremacía sobre los otros, les impidió compartir un momento de intimidad con Jesús. Les impidió manifestarle al Señor su amor, su preocupación, en cierta manera. La ambición es peligrosa. La ambición puede robarnos muchas cosas, porque simplemente no se ajusta a la voluntad de Dios. Cualquiera puede decir, bueno, es que era su mamá, y las madres desean lo mejor para sus hijos. Pero lo que no estamos a veces dispuestos a reconocer es que lo que una madre o un padre piensan que sea lo mejor para sus hijos, no lo es. Simplemente un padre y una madre que realmente están caminando con el Señor no se preocupan porque sus hijos tengan privilegios. Simplemente están buscando la dirección de Dios y la voluntad de Dios en sus vidas, porque saben que lo que Dios determine para sus hijos será lo mejor. A veces nos ciega ese supuesto amor cegado por la ambición y el deseo de dar todo lo que nuestros hijos piden. Pero ahí no está el asunto, que va en armonía con la voluntad de Dios, porque no necesariamente los padres tienen que darle a sus hijos todo lo que ellos deseen y todo lo que ellos pidan, porque usted estaría haciendo un mal y no un bien a sus hijos. Tenemos que aprender a vivir modestamente, de acuerdo a nuestras posibilidades y dejando que Dios dirija nuestras vidas. Lo mejor para sus hijos no es lo que ellos quieren y lo que usted desea darle necesariamente, sino lo que Dios quiere para ellos. Y aquí en este caso definitivamente estaba errada esta mujer, porque el Señor le dijo a ella y a sus hijos, no saben ustedes lo que están pidiendo. Y entonces el Señor le hace una pregunta. Dice, ¿pueden ustedes ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? ¿Podéis beber la copa de la que yo he de beber? En otras palabras, ustedes pueden morir, sufrir por la causa del Evangelio, por la causa del reino de Dios, por mi causa. Y bueno, ellos valientemente respondieron, sí podemos. No sabemos si estos discípulos tenían todo el pleno conocimiento del juicio a lo que estaban diciendo. Probablemente no. Probablemente sí, no se puede asegurar. Digo que probablemente no, porque habían demostrado ser un poco lentos y torpes para entender las cosas del Señor, las cosas del reino. A lo mejor, pues sí, porque Jesús había hecho el anuncio con relación a su muerte. No es eso lo más importante. En definitiva, aunque ellos estuvieron dispuestos a sufrir por la causa de Cristo, y en efecto, pues sabemos que Santiago murió a espada y Juan terminó desterrado. O sea, ambos sufrieron por la causa del Evangelio. Pero de cualquier manera no era de la autoridad de Jesús en este caso para ponerlos a ellos uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea, el Señor les da una lección muy grande inmediatamente después, porque les hace una comparación y los como que los pone en su lugar, ¿verdad? Los hace, como decimos vulgarmente, los hace aterrizar, poner sus pies sobre tierra, ¿no? Y es cuando le dice, entonces Jesús llamándole dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los potentados las oprimen con su autoridad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Bendito sea
el nombre del Señor. Cuando nuestro Señor hace este contraste entre los reinos de este mundo y lo que es el reino de Dios, pues les deja ver a estas personas realmente la esencia, la naturaleza del liderazgo en el reino de Dios, en la obra de Dios. Nada tiene que ver con el modelo de liderazgo de las naciones impías, donde los gobernantes hacen uso de su autoridad para subyugar a las personas, para servirse de ellas, para enriquecerse, para lograr sus antojos y sus caprichos. Solamente manipulan a las personas, no les interesan las personas. Realmente el único objetivo de estos gobernantes es servirse a sí mismos. No podemos generalizar, ¿verdad? Estamos hablando en la mayoría de los casos quizás. Pero el Señor le deja claramente a estos discípulos la verdadera imagen del liderazgo en su reino. Un pensamiento que quizás en ese momento resultaba un tanto revolucionario, ¿no?, para los discípulos que estaban acostumbrados a ver, ¿verdad?, que el liderazgo de las naciones y de la misma nación de la cual ellos eran colonia, por así decirlo, esclavos, en este caso de Roma, pues nada tenía que ver con la humildad y el servicio. Solamente la fuerza bruta, el abuso de la autoridad y el poder para someter a otros y lograr sus intereses. En el reino sería completamente contrario. En el reino de Dios se sirve a las personas. Los líderes sí tienen un apellido. Son líderes siervos. Están en una posición de autoridad no para alcanzar fama, prestigio, poder, riquezas, sino para servir a Dios y al prójimo. El Señor Jesús dio el ejemplo. Dijo: yo estoy entre vosotros como el que sirve, no como el que manda. Y tenía toda la autoridad para mandar, para hacer lo que quisiera hacer. Pero Él no lo hizo. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y tomó la toalla y lavó los pies de los discípulos. Y se dispuso siempre a hacer la voluntad del Padre. En el reino de Dios, el verdadero líder tiene un corazón de siervo. Aprecia el valor de los demás y no se preocupa por tener una posición de autoridad o poder. No se preocupa porque la gente lo aplauda y lo reconozca. No busca grandeza ni reconocimiento. Prefiere más bien estar en el anonimato como su Señor. Recuerden cuando Jesús limpiaba a los leprosos, sanaba. Vayan y no digan nada. No estén regando la noticia por ahí. Bueno, había razones, ¿verdad?, para eso, pero independientemente muestra la humildad y la sencillez de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero líder prefiere estar en el anonimato. No busca protagonismos. No busca estar al frente para que todo el mundo lo vea. No toca bombas y platillos cuando hace algo. En realidad, solamente busca la gloria de Dios. Lo único que le preocupa es que su Señor sea glorificado y que las personas sean servidas, que las personas sean atendidas como merecen, porque son criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios. Podemos hacernos esa pregunta, ¿verdad?, en esta noche. Independientemente de que seamos líderes o no, ¿qué buscamos en este mundo? ¿Servir o ser servidos?
¿Buscamos fama, dinero, poder? ¿O buscamos solamente el contentamiento de Dios sobre nosotros, como siervos humildes y sencillos? Es por eso, amados hermanos, que para ser un líder auténtico en el reino de Dios es imprescindible estar revestido de humildad y mansedumbre. Pero como ya hemos estudiado anteriormente, estas son virtudes que le calzan a todos los cristianos. A todos los que dicen amar a Dios, les llega muy cerca esta palabra, porque todos debemos ser humildes y sencillos, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Es probable que alguien tenga muchas cualidades, puede tener cualidades extraordinarias incluso, estar muy calificado para servir por cuanto ha logrado muchos estudios, ha desarrollado muchas habilidades y es alguien que realiza un trabajo profesional. Pero con toda seguridad, si esa persona no posee las virtudes de la humildad y la sencillez, está descalificado delante de los ojos de Dios. Porque Dios no busca profesionalismo. Dios busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descansos para vuestras almas. Hermanos, no podemos ser grandes y poderosos porque o no busquemos más bien ser grandes y poderosos, porque encontraremos lo opuesto. Según Jesús, seremos los servidores. Dice aquí, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Se encontrará lo contrario. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Es decir, que si nos aferramos a buscar grandezas, encontraremos todo lo contrario. Por eso es que el Señor nos anima una y otra vez, seamos líderes o no, a buscar el reino de Dios y su justicia, para que todas las demás cosas que Él desee darnos sean añadidas. Recuerden, y con esto termino, la palabra en uno de los proverbios o un salmo, que Yahvé mira de lejos al altivo, mas al humilde da gracia. ¿Quiere usted ser mirado de cerca por su Señor? ¿Quiere ser amado? ¿Quiere ser consentido por su Señor? Pues solamente debe ser humilde, manso, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude a guardarnos de la ambición, amados hermanos. Si algo tenemos que desear en este mundo es la presencia de Dios, es estar en comunión con Él. Recuerden que el salmista, después de analizar la vida de los impíos, después de ver cómo ellos prosperaban y alcanzaban todas sus empresas, maldecían, alzaban su boca contra el cielo, y el salmista decía, no les pasa nada, están mejor que yo. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendió el fin de ellos. Hasta que él entró en la comunión con Dios, en la vida íntima con su Señor, entendió que no vale nada tener las riquezas de este mundo y alcanzar todos los que nosotros querramos, sino el estar en el camino de la vida eterna. Y después el salmista, él sí mismo dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Que así sea, hermanos, nuestro Dios, nuestra más grande posesión, nuestra más grande ambición,
si cabe la palabra, sea el conocimiento de Dios y el servicio que le podamos ofrecer en humildad. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, una vez más en esta noche, gracias te damos por tu palabra. Pedimos que ella pueda ser de bendición a todos los que escuchan y nos ayudes a ser como Jesús, manso y humilde de corazón. Que no busquemos absolutamente ninguna cosa para nosotros, sino solamente tu gloria y alabanza. Te pido, Señor, que tú seas con las peticiones de mis hermanos, que respondas en tu tiempo y en tu voluntad. Te pido, Señor, que sanes al enfermo y restaures al que está, Señor, en alguna manera afligido. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, que tú seas con estas operaciones pendientes, Señor, en este caso la de nuestra hermana Esmeralda el día viernes. Te pedimos que todo sea un éxito, que todo salga bien, Padre Santo. Oh Dios eterno, nos encomendamos a ti en esta noche, rogamos tu cuidado y protección. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, he estado pensando en una idea, ayúdenme a orar para poder a ver cómo es la mejor manera en que la puedo hacer. Pero como dije, el miércoles no vamos a tener el devocional en la mañana, sino el estudio en la noche. Pero estaba pensando que quizás ese tiempo un poquito más corto, quizás una media hora, podríamos dedicarlo a la oración. Entonces, para este fin, me gustaría que me dejaran saber si hay alguna petición. Yo voy a ver la mejor manera de poder tener ese tiempo en vivo. Hoy traté de conectarme con la computadora, pero no pude. No entiendo bien cómo es eso. Y lo voy a estudiar, lo voy a tratar de hacer, porque si lo hago por el teléfono, no voy a poder ver las peticiones ni interactuar con ustedes. Entonces, en este caso, me gustaría primero lograr hacerlo en la computadora para poder leer sus peticiones e intercambiar las oraciones con ustedes el día miércoles a la misma hora, a las 11 de la mañana. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz noche y la paz de Cristo sea con todos. Amén.